Luego me las voy a comer. Oye, pues a ver si llega algo, por aquí. Gracias, Antonio. Carmelo, paloteado, ¿no? Paloteado, 4 cadenas. Se titula 4 cadenas. Son chicos muy jóvenes. Sí, chavalicos que tienen 10 o 12 años, todo más. Vía Hispanidad tiene una densa afluencia de tráfico y los vecinos de esta zona dicen tener varias carencias y problemas que afectan sobre todo al peatón. Sigfrido es vecino de esta calle desde hace 20 años y nos ha contado esta mañana todos estos problemas. Desde que se hizo la remodelación en Vía Hispanidad hace aproximadamente 7 años, muchos vecinos se quejan de puntos débiles que tiene la vía, pero hay uno en concreto, Sigfrido, al que los vecinos le llamáis el punto negro. ¿Cuál es ese? Sí, es en esta zona donde estamos, lleva toda la infraestructura con una amplia acera y también con un carril de bici amplio de doble dirección. Y en este momento, cuando se llega a la propiedad de la gasolinera, se estrangula toda la infraestructura y entonces el paso para peatones se queda, el carril bici desaparece y el paso peatones queda reducido a un par de metros. Hay mucho tráfico y los vecinos tienen que ir sorteando con un suelo muy desigual y al mismo tiempo mirando en todas las direcciones los coches para poder pasar. Queda 1,5 metros de acera que hay que compartir con los ciclistas. Esta acera está sin restaurar y además, para mayor dificultad, sobre todo para tacones de señoras, es que está hecha a base de cantos de río. Y además hay agujeros realmente profundos donde cualquier niño o persona mayor se puede caer. Ahora nos encontramos en uno de los puntos de mayor conflictividad, ¿verdad? Sí, el de mayor conflictividad, de mayor peligro, porque es esta la zona por donde entran continuamente coches que van a repostar a la gasolinera y los peatones tienen que sortear como pueden los coches que entran a bastante velocidad. El paso de peatones queda interrumpido por 2 entradas, una de ellas muy amplia por donde entran los coches a la gasolinera y otras 2 salidas amplias también, sobre todo una hacia Vía Hispanidad y después hacia la zona de Valdefierro. El peligro continuo es para los peatones. Otra de las carencias de la que se quejan los vecinos de Vía Hispanidad es que hay pocos pasos de peatones. Por ejemplo, en aquel semáforo tenemos uno, pero hay que recorrer aproximadamente 400 metros hasta que nos volvemos a encontrar con otro paso de cebra. Esto hace pues que muchos peatones crucen a la brava por aquí. Efectivamente, la propia morfología de Vía Hispanidad favorece el que haya pocos pasos de peatones. En la zona, en la margen izquierda de Vía Hispanidad, hay numerosas urbanizaciones cerradas. Es decir, que Vía Hispanidad no tiene en su entorno un entramado de calles cercanas como pasa en el resto de la ciudad consolidada. Esto hace que los peatones pasen no por semáforos o por el cruce adecuado, sino un poco a la brava por encima de Vía Hispanidad, poniendo en peligro su vida y la vida de los propios conductores. Esta imagen, flores en las farolas, es desgraciadamente una imagen bastante habitual aquí en Vía Hispanidad, ¿verdad? Sí, de vez en cuando te sorprendes con que hay flores en las farolas, entonces inmediatamente piensas que este es un tema que habría que afrontar con medidas realmente drásticas. Mayor vigilancia policial, más semáforos y en última instancia, la vida es lo primero, habría que reducir la velocidad en Vía Hispanidad, que es excesiva. ¿La mayoría de los accidentes se producen por eso, por exceso de velocidad? Yo creo que sí. Y por otra parte, la propia velocidad hace que algunos conductores se salgan de su carril para adelantar y entonces se produce el accidente. Naturalmente que es un incordio, pero los vecinos de aquí de la zona nos están diciendo que con todo lo que han estado pasando de ruidos y de todos estos jaleos, pues ahora casi se han acostumbrado. Pero vamos, ese no es el tema, lo que hace falta es buscar soluciones y darle soluciones, que las hay y fáciles, eso estoy convencido. Seguro que también han escuchado este ruido que hacen las arquetas al paso de los autobuses urbanos. Es la queja de estos vecinos, aunque afortunadamente parece que la solución ya está en marcha. Enseguida se la contamos. Seguimos con más historias. Hoy visitamos la localidad de Blancas, en la provincia de Teruel, para ver si enseñándoles todos sus encantos animamos a alguna familia, Beatriz, ¿verdad?, que se incorpora a este pueblo.
Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Salva, mira que bien acompañada estoy con los 4 niños que vienen aquí al colegio en Blancas. Y digo 4 y son 4 porque no hay nadie más que vosotros, ¿verdad, chicos? No. Ana, solo 4. Solo. Y es que realmente la escuela solo se puede mantener abierta con 5 niños, pero este curso se matricularon 6 y luego 2 se fueron, con lo cual aguantan con 4, pero vamos, a duras penas aquí. Ellos, yo quiero hablar con los papás porque realmente, por ejemplo, Ana, al año que viene se va una de ellas al instituto, en este caso Ana también. Ana. Se quedan 3. Se quedarán 3. ¿Y eso qué quiere decir? Pues ¿Adiós que escuela? Cierran la escuela, sí. ¿Y qué ocurre si cierran la escuela en Blancas? Pues que cuesta mucho de volverla a abrir. 3 niños, o sea, ¿os harían falta 2 más? 2 más. Para aguantar la escuela abierta. Sí. 2. Mínimo 2. Mínimo 2, que eso es Mínimo. bueno. Si vienen más, pues oye, todos sean bienvenidos para que se mantenga la escuela abierta. Sí, sí. Por aquí, Alfonso. Mira, este pequeñito le falta un poquito aún para ir a cole, ¿verdad? Sí, aún le faltan 2 añitos. 2 añitos, porque realmente lo que ocurre en este pueblo es que el curso que viene se quedan 3, pero al siguiente ya entra otro niño, al siguiente entran 2, realmente sería pasar este año que viene, el curso que Pasar viene. el año que viene y ya habría escuela para unos años. Esto se puede decir como un llamamiento, vamos a hacer un llamamiento a todas esas, que hay mucha gente que a lo mejor viene de nuevas a un pueblo a quedarse, a formar familia, ¿verdad que sí, María José? Eso es lo que necesitáis. Eso es lo que necesitamos y todos los que estén animados. Que este pueblo es muy majo y está muy bien comunicado. Está muy bien comunicado. Tenemos, bueno, ya lo habréis visto, tenemos Teruel muy cerca, la playa que la tenemos en un momento, Madrid, Zaragoza, es que tenemos todo a un paso. Y además hay ventajas también, porque aquí tengo al señor alcalde Román, tenemos ventajas para todos aquellos que decidan venir a vivir a Blancas. Sí, efectivamente, tenemos en oferta durante un año una casa y la posibilidad de coger las piscinas en verano. O sea que vente conmigo, claro, porque vamos a enseñar. También. Claro que sí, y además de vivienda, porque esta casita que está justo al lado de las escuelas, que me vengo aquí con el alcalde, es la casa que durante un año podrían vivir en ella sin pagar ningún tipo de alquiler, simplemente la podrían ocupar para aquella familia que viniera, eso sí, requisito indispensable, como mínimo 2 niños en edad escolar. Ese es el requisito indispensable, porque si no, realmente ahora mismo está vacía, para cuando quieran venir a... Está vacía, tiene 4 habitaciones, cocina equipada, cuarto de baño y un trastero para la leña. Y aquí una bonita una chimenea para calentar bien la casita. Calentar bien la casa. Que está muy cerquita de la escuela, además. Los Sí, niños irían andando rápidamente, cruzando... Los tendrían controlados todo el día. En todo momento. Aparte decíamos eso, tener el bar de las piscinas, Sí. llevar las piscinas durante la época estival. Durante el verano. El verano. Todos estos niños los pasad, chicos, pasad, que es que los tengo aquí. Venga conmigo, claro que sí. Oye, Pancho, también amigos, ¿queréis más? para esos niños, también los tendrían en Claro, eso es lo Blancas. que le iba a preguntar ahora. Pancho, por ejemplo, Pancho, ¿te gustaría tener más amigos en el cole? Más niños, ¿verdad? Sí. Además, Claro, porque está todo pues con mirando a niñas. las chicas que tengo aquí, son todo niñas. ¿Sí o no? Oye, Pancho, ¿qué tal se porta en clase? Bien, ¿no? Bien. Bueno, en clase y en casa, porque también es tu hermanito, ¿no? Claro, es que aquí ya me los conozco a todos. Claro que sí. Y María me decía que ella no quiere irse a Monreal del Campo al cole, ¿a que no? No. ¿Por qué? Porque voy a comer allí. Claro, si es que dice, ¿dónde voy a comer mejor que en mi casa con mi mamá? ¿Para qué me voy a quedar a comer en Monreal del Campo aunque haya más niños? ¿Verdad que sí? Bueno, pues estos niños y este pueblo, a ver que no tape a nadie, necesitan a una familia, necesitan 2 niños para que el curso que viene siga en pie la escuela, ¿no? Efectivamente. Pues ahí mínimo se necesitan 2 niños en edad escolar. Pues ahí queda ese llamamiento. Cualquier familia, le digo Román, Sí, que sí. puede llamar al teléfono del programa y Claro, puede los ponemos decirnos, en oye, que yo contacto. estoy interesado. Exactamente, y nosotros nos ponemos en contacto con Román y así, oye, De a ver, acuerdo. y esta preciosa casa. Y a ver si se puede llenar. Claro que este sí. año que viene. Espera. Pues ojalá, seguro que lo conseguimos. Ya lo saben, vivienda y oferta laboral a cambio de llevar a 2 niños en edad escolar a ese colegio. Volveremos hasta Blancas. Gracias, Bea. Estamos teniendo muchas quejas, pues porque la gente ya se está cansando. Bueno, ves, lo escuchábamos otra vez, ahora con este autobús que ha pasado.
Los vecinos de Gallur celebran estos días, como les decíamos antes, su fiesta invernal más importante en honor a la Cátedra de San Pedro. Una festividad que se remonta al siglo IV y donde los danzantes infantiles cobran mucho protagonismo. Contarnos cómo estáis celebrando este día hoy. A lo grande, pero bien, bien, bien. Lo único que hoy es el último día y va a aprovechar al máximo. El día de la Cátedra de San Pedro, ¿no? Llega el último día de fiestas de invierno. Sí, sí, pero a seguir a celebrar este último día y nada, a esperar a junio. A lo grande. ¿Son todas quintas? Sí, quintas. Y van abriendo la comitiva los danzantes. Sí, los bailadores que ahora van a la plaza y bailan todos los bailes típicos de Gallur. Son jovencitos, ¿no? Sí, este es el grupo joven, pero luego también hay más mayores. Bueno, y estas chicas que vemos por delante son las damas del año pasado. Sí. Y van delante vuestra porque, claro, tienen un año más, Pero hay este que año respetar. nos toca a nosotras, ¿eh? O sea que... Les robáis el puesto. Sí, sí. Bueno, ahora se llega a la plaza y ahí va a haber una demostración también de dance, ¿no? Con los chicos. Sí. Bueno, pues a disfrutar de lo que queda de fiesta, ¿eh, chicas? Muchas gracias. Ya estamos llegando a la Plaza de España con los danzantes infantiles. Es una tradición que lleva muchos años haciéndose aquí en Gallur, ¿no? Pues posiblemente cientos de años. Lo que pasa es que ha habido alternativas por circunstancias de políticas o lo que sea, que siempre ha habido baches. Pero esto es centenario. Que aquí hay como dos ritmos distintos, ¿no? Por un lado la orquesta y por otro están ustedes, los dulzaineros. Sí, ocurre que como vayas escuchando, como vamos tan cerca, la banda la llamas en la espalda, como escuches la banda te equivocas. ¿Te lías? Pero es que por lo menos yo, como son tantos años, ya no oigo la banda. Carmelo, paloteado, ¿no? Paloteado, cuatro cadenas. Se titula Cuatro cadenas. Son chicos muy jóvenes. Sí, chavalicos que tienen 10 o 12 años, todo más. ¿Y el vestuario? Háblenos del vestuario, porque llevan unos claveles en el chalequito, Eso ¿no? es de toda la vida que se ha dedicado así, ¿entiendes? Y esto pues en tiempos dicen que a las novias y cuando festejaban los mayores pues se les solían tirar. Es una daba un tradición. clavel. Y estos pues cogen y cuando actúan en los escenarios o en la plaza y los tiran. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 12 para 13. 12 para 13. ¿Y desde hace cuánto eres danzante? Hace 4 años. De hace 4 años. O sea que ya vas bien entrenado, ¿no? Sí. Y cuéntanos ahora qué están haciendo exactamente. Están bailando un paloteado que se llama el arco doble. Y es diferente al que hemos bailado antes. Todos son diferentes. ¿Más complicado? Diferente. Un poco sí más complicado, pero diferente. Bueno, me han dicho que aquí los claveles se guardan para dárselo a las chicas. ¿Tú ya tienes pensado a quién se lo vas a dar o no? Lo tiro a la gente. ¿A la gente en general? ¿Sí? ¿No tienes alguna ya ojeada? No. ¿No? ¿Seguro? Sí. ¿Que tienes cara de pillín? No. ¿No? Esta de espalda es mi nieto. ¿Este es su nieto? Este es mi nieto, este que vuelve tan guapismo es. Ay, Pero, madre mía. pero el círculo se cierra porque su marido ya era danzante. Mi marido ya me casé con él danzante. Mis hijos, danzantes el mayor, danzante el segundo. Después empezaron mis nietos, otro que tengo mayor que baila con los mayores. Y ahora pues este y otro que no ha bailado y otro nietico que tengo que también baila. Vamos, que el dance se lleva aquí en Gallur en la sangre. Sí. Bueno, pone punto y final porque si no alguno desfallecería, ¿eh? Madre mía, qué paliza física. Y aquí un chico que ha perdido la zapatilla. Eso es normal, eso es normal. Pero ha continuado. Sí, ha continuado, descalzo, aunque sea. Bueno, este chico le echa mucho coraje, ¿eh? Demasiado. Para los jóvenes que son, demasiado. Casi está a punto de llorar, ¿eh, Sí. Carmelo? Qué emoción enseguida. Para buscar danzantes como en Aragón como estos, yo creo que hay que correr mucha comarca, ¿eh? Yo no le valgo, ¿no? Puede ensayar, ¿eh? Puede venir a Sí, ensayar. Carmelo, vamos a despedir tú y yo bailando. A ver, ¿cómo sería el pase ese que hacían básico? El este. El de estos chicos, sí, ¿cómo es? Bueno, yo parece que estoy en la bicicleta estática, a ver. Me queda mucho por aprender. Bueno, nos quedamos con los chicos que bailan mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Te quieren mucho, ¿eh? Mucho. Tenemos aquí a una mujer
que ha decidido quedarse en su pueblo cuidando de esos animalitos. Eso no suele ocurrir, ¿eh? Pocas tienen el valor. No saben lo que quieren la gente. No saben lo que se pierden, ¿verdad? Es lo mejor. Es Carmen, una de las 8 vecinas que viven en Javierre de Olsón, en Huesca. Aragón en Abierto ha visitado por primera vez este pueblo. Enseguida se lo mostramos. Y los vecinos del centro de Zaragoza están cansados de escuchar el ruido que hacen las arquetas cada vez que los vehículos y los autobuses públicos pasan por encima. Sin embargo, esta queja puede tener pronto una solución. Este sonido que estamos escuchando en este momento es el que provoca esa arqueta que tenemos ahí enfrente, ¿verdad, Carlos? Los dos, hay dos arquetas, o sea, son las dos, los que cruzan por aquí por la Gran Vía y los que vienen de María Orbasán, que cruzan aquí, también. Esa otra que hay ahí. Y aquí a la vuelta también hay otra que también hace ruido. Que el problema no es solamente estas arquetas, o sea, es que en todo lo que es la Gran Vía, mira, ahora sí ha habido, en todo lo que es la Gran Vía hay bastantes arquetas que están sonando. Pero claro, coincide que justamente en este punto en el que nos encontramos, desde aquí podemos ver esta que tenemos aquí, esa, y ahí vamos, otras 3, incluso si alcanzamos a mirar hacia lo lejos todavía vemos que hay 2 cada 3 o 4 metros hay un par de arquetas aquí en Fernando el Católico. Por supuesto, y las que más suenan son precisamente las que son o cuadradas o rectangulares, esas son las que más suenan, redondas también, pero las que más suenan son esas. Imagino que para los vecinos, Carlos, esto debe ser a veces un incordio. ¿Sabes lo que pasa? Naturalmente que es un incordio, pero los vecinos de aquí de la zona nos están diciendo que con todo lo que han estado pasando de ruidos y de todos estos jaleos, pues ahora casi se han acostumbrado. Pero vamos, ese no es el tema, lo que hace falta es buscar soluciones y darle soluciones, que las hay y fáciles, eso estoy convencido. Bueno, Carlos, hemos visto que en esta zona donde nos encontramos también es constante escuchar esta arqueta. Sí, naturalmente, vamos a ver, es que estas dos arquetas se oyen bastante, pero es que si recorriéramos toda la zona de Gran Vía, Fernando el Católico, encontraríamos muchas más, eso sin ninguna duda. Sí, ese es el problema, y tan sencillo además como poner unas gomas parece ser que es la solución, pues no entendemos cómo no se ha hecho ya. Carlos, si de un tiempo a esta parte esto no se soluciona, ¿qué medidas vais a tomar? ¿Has pensado...? Vamos a ver. En principio no hemos pensado en ninguna medida, porque una cosa tan sencilla como el poner lo que hablamos, esos topes de goma o esas gomas, en fin, esa solución, y que yo creo que eso se va a hacer. Pero vamos, sí, no, por supuesto que sí que tendríamos que tomar unas medidas. ¿Cuáles? No tendríamos que planteárnosla, pero sí, por supuesto. Desde la Sociedad Mixta Los Tranvías de Zaragoza aseguran que ya están trabajando para paliar los efectos del ruido. Concretamente, se han cambiado algunas de las arquetas por otras más resistentes y se va a colocar caucho para que sean menos sonoras. En unos minutos regresaremos hasta la Almunia para cocinar unos ricos huevos al salmorrejo, un plato contundente y muy aragonés. Enseguida lo saboreamos. La más mayor se llama Alegría y tiene 87 años. En total son 8 los vecinos de Javierre, en Huesca, un pueblecito del Sobrarbe en el que no habíamos estado antes y en el que hemos aprendido que se puede ser pastor también, solo por devoción. Pero miren qué bonito, el paisaje que rodea a Javierre de Olsón. No se quejarán ustedes, del paisaje que tienen aquí, Ramona. Desde luego que no. Que hay 4 vecinos en esta parte del pueblo porque se divide en 2 barrios, ¿no? En 2 barrios ahí, sí. Este es el de abajo. Sí. ¿Y aquí cuántos viven en esta casa? Vivimos, tengo de contar a la familia que tengo, no. A los que vivan aquí. Vivimos 2, mi marido y yo. Pues bien tranquilos. Y tanto que sí. Bueno, ahora por aquí circulan muchos coches que suben puestos por los de arriba, van a ¿hacer turismo? Sí. Así que ustedes, Antonio, Laura, un placer. ¿Qué va a hacer usted ahora? Ahora, pues mira, sacar las ovejas que estén un rato en el campo. Así que de esto se vive aquí, en Javierre de Olsón, de la ganadería y de la agricultura también, ¿no? De la agricultura, sí. ¿Usted se ha dedicado a las ovejas toda la vida? No, ¿qué va? Mire, desde hace que no puedo trabajar, que ya soy muy mayor, pues tengo ovejas para entretenerme. Ah, ¿por capricho? Por capricho, sí, quiero decir por capricho, sí. ¿Y cuántas tiene más o menos de ovejas? No, tengo unas 80 nomás. Tengo criando aún en la cuadra, me parece que son
10. Y tengo una hasta con 3 corderos. Mira si son malas. Que se van tienen que entrar en el vallado. Claro. ¿Y se han desmandado? ¿Se han desmandado? No, ya ponerlas ya. ¿El perro las va a meter o qué? Sí. Da para atrás a buscarlas. Ahora, pues sí, ya parece que se lo saben, ¿no? Oh, lo que no quieren es que, mira, prueban. Y si se pueden escapar, pues escapan. Se escapan, ya lo creo. Ahora tenemos el honor de presentarles a todos ustedes a la más mayor de Javierre de Olson, que es Alegría. ¿Y cuántos años tiene usted? 87. 87 años. ¿Y cómo se ha vivido en este pueblo toda la vida? Antes muy bien, después regular. ¿Regular por qué? Porque tenía que trabajar mucho. Oh, pero eso... Y no ganar nada. ¿Y no ganar nada? No. ¿Y nació aquí? ¿Y vivió aquí toda la vida? Toda la vida. Y por eso, claro, al pueblo le tiene que tener usted más cariño que nadie. Más cariño, por eso me fui una vez y volví. ¿Se fue? ¿Y a dónde se fue? Al Tornillo, a Barcelona. También estuve. ¿Y Barcelona qué le pareció? Muy bonito. Pero demasiada gente. Demasiada gente y un poco desconocida para mí. Mejor en casa, claro. Mejor en casa. ¿Dónde va a parar? Sí, hoy es que la libertad no se sabe lo que vale. ¿Las fiestas de aquí qué tal eran? Buenísimas. ¿Las orquestas buenas? La orquesta regular, pero la juventud buenísima. ¿Y se bailaba bien? ¿Los zagares sabían bailar? Hoy había de todo, también habían patosos, ¿eh? ¿Pero a usted se le daba bien o mal Alegría? A mí bien, muy bien. Hombre, con ese nombre, ¿cómo se le va a dar mal bailar? No, pues no sé si dependía del nombre o en fin, yo que valía. Y este patio tan bonito que ven ustedes es el de Casa Sánchez. Una casa de las más antiguas del pueblo, seguro. Sí, al menos 5 siglos, que sepamos. Que se sepan, que luego igual pueden ser más. Quizás sí. Es grande, por fuera se ve grande. Y además tienen apartamentos, ¿no? Sí, tenemos apartamentos de turismo rural. Que lo sepan ustedes, que en Javierre pueden vivir tranquilamente. ¿Vamos a verlos? Sí, vamos. Venga, vamos allá. Este es el saloncito del apartamento. Sí. Es muy bonito, ¿eh? Gracias. Oye, pues os ha quedado muy chula. ¿Y estas camas me dices que de verdad estaban en la casa? Son de la casa, sí, las 2 habitaciones. Vamos a ver a los niños de Carmen, que son estos corderitos. Y hablamos bajito porque en cuanto hables alto, ¿qué pasará? Se pondrán a velar todos como locos. A ver, habla. Hola, chicos. Hola, bebés. Hola. Pues tienes razón, oye. Sí que te quieren mucho, ¿eh? Mucho. Tenemos aquí a una mujer que ha decidido quedarse en su pueblo cuidando de esos animalitos. Eso no suele ocurrir, ¿eh? Pocas tienen el valor. No saben lo que quieren la gente. No saben lo que se pierden, ¿verdad? Es lo mejor. ¿Y todos estos los crías tú con biberón? Sí. ¿Por qué? Pues porque sus madres a lo mejor no tienen leche, no los quieren, paren muchos corderos y no pueden criar tantos, porque ellos son torpes, también puede ser, que no sepan tetar en su madre, entonces yo les tengo que enseñar. ¿Y Basilio es pastor? ¿El pastor del pueblo? Sí. Que vino de Rumanía y se quedó aquí. Bien. ¿Qué tal se vive en Javierre? Bien. ¿Y estos que son tan grandes, estos son machos? Macho. Ya se nota ya. Pues a los vecinos de Javierre los hemos reunido, los hemos traído a una de las zonas con mejores vistas del pueblo y vamos a acabar con una foto de familia bien bonita. Así que por favor todos sonriendo, vecinos de Javierre. Cuéntanos el sitio otra vez. Precioso ese pueblo de Javierre de Olson. Ahora les queremos presentar a Rubén Muñoz. Es un ganadero de Remolinos que, como tantos otros en Aragón, se ha visto afectado por la suspensión de pagos del grupo Nueva Rumasa. Ahora no sabe cuándo va a cobrar los 540.000 euros que le debe una de las empresas del grupo y cómo podrá afrontar todos los gastos que le acarree el impago. Rubén, estas son tus vacas. Estas son mis vacas. Aquí estamos en la sala de ordeño. ¿Cuántas vacas tienes? Pues tenemos unas 1000 cabezas. ¿Y cuánta leche extraéis diariamente a las vacas que tenéis? Ordeñamos diariamente 13.000 litros. 13.000 litros de leche. Sí. ¿Qué va a pasar ahora con esos 13.000 litros de leche Pues que... con los impagos de Nueva Rumasa? ¿Qué os va a pasar a vosotros, por ejemplo, a ti? Pues con los impagos, pues no sé lo que va a pasar porque todos los días estoy hablando casi normalmente con Álvaro Ruiz Mateos y me dice que no nos vamos a cobrar, no nos vamos a quedar sin cobrar ningún ganadero. Pero hasta el momento lo que a vosotros os ha ocurrido, tú llevabas 43 años trabajando con una empresa que ha ido cambiando de dueños. En el último momento los dueños eran Nueva Rumasa y de repente, hace un año, empieza a haber irregularidades a la hora de cobrar. Pues sí, esto lo vimos hace un año que fueron retrasándose los pagos poco a poco, cobrábamos a los 15 días después de fecha de facturación
y entonces fueron 20, 30, 15, así más pom, hasta que ahora se han convertido en casi 5 meses. 540.000 euros es lo que os debe en este momento. 540.000 euros menos un ingreso que nos han hecho hoy. Y ese dinero, si nosotros, para hacerlo más tangible, de ese dinero sería también para pagar a los bancos, los proveedores y demás. Hombre, claro, es que nosotros somos unos empresarios, sí, por decir algo, que normalmente pues vivimos al día, porque claro, aquí nosotros en la granja gastamos solamente en darles de comer a los animales unos 100.000 euros al mes. Entonces esto, y más por parte, después viene la amortización de los bancos y claro, eso nosotros si no cobramos en un par de meses estamos muertos y llevamos... No podéis seguir adelante, claro, Rubén. Claro, sí. Rubén, hay que decir que estás hablando tú, pero bueno, en esta explotación ganadera de ella viven más personas. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Pues trabajamos entre 8 personas, porque es los 2 matrimonios, mi mujer y yo, mi hermano y su mujer, y 4 asalarios que tenemos. Ha dicho Nueva Rumasa recientemente que va a haber una reestructuración en su grupo de empresas y que esto va a ser para asegurar una viabilidad futura. ¿A vosotros qué os han dicho? Bueno, yo no sé nada de esto, lo único que ya no sé si seguiremos más dándole la leche o no, porque no sé, según las noticias mías han dicho hoy que ya no se recogía casi nada de la leche. Entonces, si no se recoge nada de leche, la nuestra por eso no se recoge ya, no la van a recoger. Entonces, si no recogen la leche, no sé qué viabilidad tiene, yo creo que ninguna. Vosotros de hecho ya habéis cambiado de cliente. Pues sí, el sábado ya se la llevaron a otro sitio. ¿Y ha sido difícil después de tantos años de distribuir al mismo lugar, por lo menos al mismo edificio, al mismo lugar? Hombre, vamos, yo no digo que no vamos a volver a estar como estábamos llevándoles la leche, porque lo primero es una cosa que está muy cerca. Entonces, por situación de kilómetros, pues claro, a nosotros nos conviene, contra más cerca mejor, porque es un gasto que si no se quedan las perras por el camino. Entonces, pues igual puede ser que volvamos si lo vuelven a reestructurar como estás diciendo. ¿Te gustaría que se solucionaran las cosas? Pues sí, porque después de 43 años, pues esto duele. Esto duele. Veremos cómo se soluciona esa situación. Regresamos ahora hasta la Almunia de Doña Godina para disfrutar de un plato muy, muy aragonés, y van a ver por qué. Bueno, y vemos parte. Hola, Cristina, de nuevo. Hola de nuevo, Alba. Pues ya te decía que íbamos a seguir disfrutando, y en este caso de la buena gastronomía y de un plato contundente y sobre todo plato único, porque todo esto que están viendo ustedes aquí es para cocinar una ración. Porque hoy vamos a hacer, bueno, va a hacer aquí nuestro cocinero Sergio, huevos al salmorrejo con 2 R's, que es un plato típico de donde estamos, de la Almunia de Doña Godina, ¿verdad, Sergio? Así es, aquí dicen que se inventó este plato. Y es un plato contundente, y con una ración de esto tenemos para comer casi todo el día. Hombre, porque ahora vamos a decir los ingredientes, que tela, con estos ingredientes buenísimos todos, porque además ya desde aquí, sin empezar a cocinar, huele estupendamente. Pero ¿qué necesitamos para hacer estos huevos al salmorrejo, Sergio? Pues como veis, necesitamos aquí huevos, longaniza de Graus, chorizo de Graus, lomo de cerdo, jamón de Teruel. ¿Todo productos de la tierra? Todo producto de la tierra, por supuesto, pimientos del piquillo, espárrago, guisantes, ajo, y luego como especias añadimos un poco de sal, pimiento dulce, pimienta y un poquito de harina. Y aquí tenemos esto, que yo pensé que eran unas copas de vino que me había preparado Sergio, pero no. Aquí tenemos esto que también lo necesitamos para el plato, ¿no, Sergio? Así es, hemos guardado el caldo de espárragos, un poquito de aceite de oliva, un poquito de vino blanco y un poquito de caldo de ave. Pues todo esto necesitamos, esto que vemos aquí, ¿no? Nos lo ha preparado de adorno, porque si ya después de esto tenemos que comer esto, yo no sé si podríamos, ¿eh, Sergio? Demasiadas calorías. Y yo creo que nos vamos a quedar con una duda, Alba, porque yo voy a confesar que esta mañana, cuando escuché el nombre del plato, huevos al salmorejo, yo me equivocaba, lo voy a confesar, con el salmorejo, con el gazpacho cordobés, pero no tiene nada que ver, pero nos quedamos con la duda, porque sabemos que es un plato muy antiguo, pero no sabemos de dónde viene este nombre, Sergio. Realmente no sabemos de dónde viene este nombre, pero es nuestro y por eso lo preparamos a menudo y los clientes lo saben apreciar. Pues lo tan a menudo y tanto lo aprecian, aunque eso lo contaremos luego, que hoy han tenido que cocinar 70 de estos platos. Le contamos por qué en unos minutos, enseguida volvemos y Sergio nos cocinará, como decimos, un plato típico aragonés, huevos al salmorrejo. Pues enseguida nos desvelas porque han tenido que hacer 70 raciones. Gracias, Cristina. Volveremos hasta la Almunia y muy a menudo les enseñamos trajes regionales tradicionales por fuera, pero ¿y por dentro? ¿Cómo puede ser la ropa interior, por
ejemplo, Laura, del traje fragatino? Hola, buenas tardes de nuevo, Alba. Pues esa es una pregunta que seguro que mucha gente se ha hecho alguna vez. ¿Qué hay debajo de un traje típico tradicional? Porque no se puede ir con una ropa interior normal. Entonces, aquí tenemos a 3 modelos, guapísimos todos ellos. Javier, Carla, esta preciosidad de criatura que tiene un poquito de fresco y que va a tener un poquito más, pero va a ser solo un poquito de rato, Carla, no te preocupes, y Belén, que le va a ayudar. Entonces, estos 3 modelos tienen, como vemos, unos trajes fragatinos preciosos. ¿Y debajo? ¿Cómo es lo de debajo? Pues ya pueden empezar a quitarse su ropa para que nos cuenten, mientras tanto, Pepo, que ha sido el director artístico de la muestra tradicionaria, que se está preparando, será el día 9 de abril, ¿por qué? El ver la ropa interior, ¿no?, de estos trajes. Bueno, nosotros cada año hacemos un desfile que, bueno, contiene más cosas, no solo es desfilar, sino que ahí se acompaña también con audiovisuales y con otro tipo de muestras. Claro, y por eso estamos en un sitio como el que estamos, que eso no lo hemos dicho, que es el Castillo de Fraga, que la gente pensará, si no, que es que tiene mucho arte todo. Sí, y bueno, este año consiste, el tema es la ropa interior del traje tradicional. Entonces hemos hecho una actividad paralela que se llama Cine al Aparador, que son unos carteles que han hecho los comercios con una fotografía de las personas que salen con la ropa interior. Luego el día 9, que es de abril, que es sábado, haremos el desfile que irá acompañado con todo lo demás en exposición. Claro, digamos que va a haber por todo Fraga, por todas las tiendas, en cada tienda una imagen diferente de lo que nosotros, bueno, estamos viendo un pequeño avance aquí. Manolita, que además es la madre de Belén, pues también podemos tratarla de experta en los ropajes que estamos viendo, porque su hija se acaba de quitar el mocador, ¿no? Se dice aquí. Lo mocador. Pero mira qué cadera le hace estas faldas. Claro, es que lleva ¿cuántas lleva? Pues 7 en total. Si contamos todas desde la camisa hasta el exterior, son 7 las sayas que se llevan. Y que hemos dicho que la ropa interior en estos asuntos también son importantes, tener en cuenta esas prendas, porque no queda igual, ¿no? La ropa puesta encima de la ropa interior de hoy en día es diferente. Naturalmente, como todas las cosas, las bases que son lo que se va uniendo para que luego el resultado sea más bonito o no tan bonito, más complejo o menos complejo. El esplendor que da por el volumen. Va más avanzado Javier, lo tiene más fácil. Los hombres tienen el camino un poquito más sencillo para llegar al final. Carla, la pequeñita, ¿qué es lo que se está quitando ahora? La pequeñita le están sacando ahora las bajeras, que en este caso son rayaditas. Le han sacado las enaguas de encima, que eran una preciosidad, en el detalle supongo que se habrán visto, que están terminadas en una puntilla muy bonita. Y ahora se nos queda en camisa y las medias que lleva con zapatitos. Esta es la ropa interior en el caso de los niños. Este traje es una reproducción o está inspirado en el siglo XVIII. Porque va con la falda de seda y luego lleva un corpiño con un pañuelo blanco bordado en cadeneta que en Fraga se le llama enjardinat. Bueno, aquí ahora es el turno de Belén, que el día de la faldeta, pues claro, van todas muy guapas, pero hay que ver la de sacrificio que les cuesta a ellas, ¿no? Bueno, pues tiene su sacrificio, pero como lo llevan muy a gusto y nos gusta mucho representar a nuestros antepasados... Sarna con gusto, no pica, que exacto, se dice. Y para presumir hay que sufrir, pues nada, aguantar. Bueno, pues se ha sacado los buchaques, que son los bolsillos que se llevan debajo de las sayas. Claro, es que tienen muchas capas, sí. Claro, y hay que guardarse las cosas y en un sitio u otro hay que guardarlas, entonces se las ha sacado, que era lo primero. La enagua blanca, que es la que va debajo de la falda de seda, que se llama sobrinagües. Esta de aquí. Esta blanca, que acaba en puntillas de diferentes tamaños y entre doses, y suelen ser de algodón fino o en algún caso de hilo. La segunda que se ha sacado es la rayada, digamos. La rayada, que puede ser rayada o de cuadros, son las bajeras. Y esta que es más recia, no vaya a estar rápido, Belén. Esta vamos a enseñarla porque esta es un poquito más recia, ¿no, Manolita? Bueno, esta es la falda que se llevaba más en invierno. Son las de lana y en Fraga tenemos la costumbre, porque se quedó el color como más reservado, llamarles las amarillas. Ah, sí. Pero había de diferentes colores. Se han encontrado algunas piezas muy poquitas en las que llevan estampado unos dibujos. Qué bonito, ¿eh? Y estas han sido una reproducción de un dibujo que encontramos. ¿Esta otra? Esta otra es blanca, es la que llaman de moletón, y es un algodón que en este caso es reproducción y no le lleva, pero en las antiguas llevaba el pelito del algodón en la parte interior. Pero en realidad todo esto no se puede considerar todavía ropa interior. Bueno, sí, ya sigue ropa interior. Interiorizado Por está. Por ejemplo, cuando ya empezamos en lo que es blanco, ya se podría considerar interior, porque las otras piezas, o para trabajo, o para alguna especial en invierno, se han podido llevar en exterior. Ajá. A partir de aquí ya no se podía llevar de exterior. Claro. Esto ya son las enaguas. En este caso son de hilo y acabadas en puntilla, y tienen la particularidad de que esta pieza ya solo lleva una abertura en la parte delantera. Y debajo de esto ya nada. Y debajo de esto pues ya lleva la camisa.
que es la última pieza del traje. La última pieza del traje. Y de él no hemos comentado nada todavía. Ahora pasaremos a él. Él lleva una camisa de hilo con bastante trabajo que se acompaña con calzoncillos también de hilo. Pues la verdad es que él muy blanco. Muy blanco. ¿Y a Belén le queda algo por quitarse o no? Pues si se quita el jubón, entonces se ve la butifarra que llamamos nosotros. ¿La butifarra? A ver, Belén, no ¿la butifarra? No es para comer, pero no, bueno. es butifarra de vestir. Se le llama el coixinet. Es una pieza que sirve para apoyar en la cintura todas las faldas. Te has quitado peso de encima, ¿eh? Sí. Lo que ya estamos hablando de la ropa interior, pero ya que estamos, fíjate, en estos pendientes que son una maravilla, que pesan tanto que tienen que ir acompañados de una cadenilla, ¿no? Sí, se le pone una protección porque si no se solían desgarrar los lóbulos de las orejas por el peso, en la que se va apoyado encima del lóbulo de la auricular y entonces le sirve de refuerzo. ¿Esta parte es el jubón? Este es el jubón, que en este caso es de color. La mayoría de los que hemos encontrado son en negro y en azabaches, pero en este caso hemos reproducido uno en color. Uno en color. Y debajo del jubón ya tenemos a nuestros modelos con su traje quitado, el fragatino, y en ropa interior, porque el jubón es lo único que le queda por quitarse a Belén. Con un poco de fresquito, ¿no? Han pasado estos chicos aquí al castillo de Fraga, pero que están acostumbrados, que los modelos son muy sufridos para estas cosas. Los modelos tienen que aguantar las situaciones, en frío, en calor o lo que convenga. Como mira qué bonitos. ¿Has visto? La ropa interior del traje fragatino, aquí la tienen, señores y señores. Preciosa, como el traje por fuera. Pues preciosa, claro que sí. Les damos las gracias a los tres modelos, y de los trajes regionales, tradicionales y a la ropa interior volvemos a la cocina también, la más tradicional. Cristina, ¿cómo vais? Cocina tradicional y muy rica hemos esperado para empezar, para ver este plato desde el inicio. Mientras Sergio va empezando, yo voy a ir contando, porque decía lo de los 70 platos. Bueno, porque como decimos, este es un plato muy contundente, porque lleva, bueno, pues muchos ingredientes que aportan calorías. Y me contaba Sergio que hoy se han hecho estas 70 raciones para dar de comer a trabajadores, que es para lo que estos platos contundentes se crearon hace un montón de años, ¿verdad, Sergio? Así es, esta mañana hemos dado más de 70 raciones de huevos al salmorejo para los trabajadores de Ferrovial que están en la carretera trabajando. La veces que habremos pasado por esa carretera y decimos pobres, que están allí con frío, están allí con calor. Bueno, pues estos huevos al salmorejo son parte del secreto que tienen para aguantar, bueno, pues como decimos, plato contundente y con calorías. Lo primero que estamos haciendo es coger chorizo, longaniza, lomo y jamón y pasarlo por el aceite, ¿no, Sergio? Lo que hacemos es freírlo todo un poquito, y le daremos una vuelta a todo y lo iremos emplatando. Sacamos el jamón. La elaboración es bastante sencilla, lo hacemos en la sartén. Veo que no hay que hacerlo mucho, ¿no, Sergio? No, porque luego lo acabaremos en el horno y lo que le falte hacerse lo acabaremos con el huevo, ¿vale? Lo único que hacemos es marcar el chorizo, la longaniza, el jamón y el lomo. Yo le preguntaba a Sergio si son parecidos a los huevos al plato y encontramos ciertas diferencias. Y la diferencia que encontramos es lo que está rico, ¿no? Que es toda la carne, que es lo que le da el salmorrejo, que lo decimos así, que parecemos de otro sitio, pero es que es así, ¿no? El nombre. Así es. Y toda esta chicha no lo lleva, ese plato. Y este, por suerte, que es nuestro, sí que lo lleva. Aprovechamos ese aceite, ¿no? Que ha quedado con el, digamos que con el sabor de la carne, y ahora que echamos. La carne y de todo el chorizo. Lo único que hacemos es freír en el mismo aceite, freímos el ajo. Claro, así si dejamos ese aceite, pues ya tiene sabor. Sergio, y este plato se creó en la Almunia de Doña Godina, eso sí que nos lo ha dicho Sergio. ¿Para qué crees que se creó? Quizás como plato único para los trabajadores que luego tenían que ir al campo, ¿no? Esos trabajos físicos que exigían, bueno, pues entrar en calor y mucho esfuerzo. Claro, yo creo que lo primero es con un plato hacer el menú completo de primero y segundo, porque igual que lleva el caldito, el huevo, lleva toda la carne, lo que hacemos es ahorrar tiempo y cantidad, y para el frío pues recoger fuerzas. Ahora que este ajo ya está dorado, ¿qué vamos echando? Vamos echando la harina, un poquito de harina. Bueno, yo voy a contar que esto siempre es una buena recomendación, que si a un cocinero le gusta un plato, eso quiere decir, Alba, que el plato está bueno, ¿verdad? ¿No, Sergio? Y a Sergio le gusta este plato. Mucho, sí, y si tiene el aforo completo también es buena referencia. La tradición, seguirla. Claro, y además, si lo pide mucho la gente, que me comentaba Sergio que el fin de semana sí se pide, esto quiere decir que es una buena referencia, ¿no? Es un plato de éxito. Así es, nosotros tenemos mucha gente de Barcelona y de Madrid que pasan y lo único que hacemos es darle nuestro producto para que lo conozcan. Ahora vamos a echar un poquito de vino blanco. Ahora lo removemos. Y hombre, además está bien que si pasa la gente de fuera por esta carretera, bueno, pues que prueben un plato típico aragonés, ¿no? Así es nuestro, y lo que tenemos que hacer es lo que te he dicho antes, seguir la tradición. Y esos momentos que nuestros antepasados, pues seguir dándoles cancha y que la gente nos conozca. Y cada día más. Vamos echando, que lo vemos aquí, ahora íbamos echando, este es el caldo de ave, el aceite que lo hemos echado antes, y ese es el mismo caldo del espárrago, para darle también esencia, ¿no? De esencia, Lo único que vamos a hacer es echarlo
Y ahora lo único que haremos, cuando empiece a hervir, le echaremos un poquito de sal, un poquito de pimienta, cubriremos todo esto del caldo, le pondremos un huevo dentro y lo meteremos en el horno y lo acabaremos. Ya que me imagino yo que si abrimos el horno ya tenemos uno preparado, ¿verdad, Sergio? Correcto, correcto. Bueno, hemos tenido suerte porque Sergio es el propietario de este restaurante, cocina y solo cocina una vez a la semana. Entonces, yo no sé si es porque hoy veníamos nosotros o porque ha coincidido. Ha coincidido y también porque venías vosotros, claro. Para ese plato que yo sé que lo tienes aquí tenemos el horno. ¿Cuánto tiempo habría que dejarlo en el horno, Sergio? Que eso no te lo he preguntado. Aquí, de 5 minutos a 7 minutos lo que cueste en tener el huevo hecho. Bueno, yo creo que un plato tan contundente se merece que lo probemos aquí en la mesa, aunque yo voy a tener que pedir ayuda, porque claro, chorizo o longaniza, un chorizo y un poco de huevo. Bueno, yo creo he venido con varios compañeros hoy, nosotros somos 3, 4, vaya merienda, Claro, es que estamos hablando de trabajos físicos, hombre, nuestro es un trabajo duro, pero físico no es. Yo lo voy a probar. Alba, yo no sé qué te parece qué pinta tiene este plato. Pues que no sé si tenéis para ese plato para 4, para 4 compañeros, Cristina, pero os dejamos saboreándolo. Me dice la compañera, y a disfrutar de ese plato. Bueno, pruebo esto, muy bueno, y yo si me lo como entero vuelvo a Zaragoza hoy, pero corriendo, Alba, para aprovechar. Pues nada, disfrutarlo, Cristina, gracias. Y con el estómago ya lleno, qué mejor postre que unas buenas jotas, pues se las ofrecemos. Volvemos con Antonio. Antonio, buenas tardes desde Fuentejalón. Hola, pero más vino. Más vino, que corra el vino, que corra la comida, que corra todo, que hoy estamos de fiesta en Fuentejalón. Bueno, de fiesta la que nos estamos montando aquí en la bodega de Casti y de Ángel, que nos ha dejado pasar la tarde aquí con ellos, una tarde muy familiar, Como podéis comprobar, las migas ya, poquitas migas quedan, pero bueno, nos las acabaremos. Lo que pasa que vamos a poner una pequeña prueba aquí a Santiago, que lo tenemos sentado en la barra, me decía: ponme más vino, ponme más vino. Santiago pertenece al grupo Las Olivicas, un grupo de jotas de Fuentejalón. Me decía, ponme más vino, y le digo, ese vino te lo vas a tener que ganar. Sí. Te lo vas a tener que ganar bien. Siempre tengo que ganarme las cosas, hay que... Y las migas también. Y las migas, sí. Porque ya está bien tanto de comer migas gratis. El hueco que hay lo he hecho yo, No te creas que lo ha hecho otro. Pues habrá que quemar calorías, digo yo. Vamos pues. Vamos a quemar calorías cantando jotas. Venga, vamos a cantar una jota. ¿Qué nos vas a cantar, Santiago? Pues vamos a cantar una jota alusiva a la Virgen del Castillo. Que es la patrona de Fuentejalón. Pues nada, yo cuando quieras te arrancas a ganarte el vino. Mana siempre agua bendita y en Fuentejalón la fuente y mana siempre agua bendita porque brota de las rocas que sostiene nuestra ermita, que sostiene nuestra ermita y en Fuentejalón la fuente. Ay, bueno, se la ha ganado, somos poquitos, pero bienvenidos aquí. A ver, te has ganado, te has ganado la copa de vino. Menos mal que hay que aclarar ahora un poquito la voz. Bueno, pero vamos a hablar de otra cosita, porque claro, aquí con tanta miga, tanto vino, la gente se cría estupendamente. Y para muestra un botón, mira qué chicas tan guapísimas. Sácala entera. Sácala entera, me dice por aquí Santiago, sácala entera. Yo no sé si esto es producto de las migas, del vino y del buen vivir de aquí. Y del coto de allá. Sí, ¿no? Sí, producto de la tierra. No hace falta ni hacer ejercicio ni nada, ¿verdad? Nada de nada. Bueno, hace falta un ejercicio, que es cantar jotas, porque estas chicas están de muy buen ver, pero además tienen unas voces impresionantes, Ana. Impresionantes. Hemos estado ensayando aquí antes un ratito impresionante. Ya ha sonado muy bien, la verdad. Bueno, pues venidos por aquí, vamos a formar el grupo, Las Olivicas. ¿Y qué nos vais a cantar? El mejor vino de España. El mejor vino de España, que está aquí, en el campo de Borja, en Fuentejalón, cuando queráis, los tres. El mejor vino de España
El mejor vino de España. Por eso un afilador de las cuchillas de un barbero. ¿Y qué me dicen de esta máquina de cine, de cuando había cine aquí en Blancas? Pues estos objetos y muchos más son los que tiene en este museo Amparo. Lo vemos en unos minutos y en directo en Aragón en Abierto. ¿Ha notado que cada vez se le secan más los ojos? ¿Sabe que si usted es mujer y tiene más de 50 años puede sufrir el síndrome del ojo seco? Nuestro compañero David no es el caso, pero nos puede contar más detalles. David, buenas tardes. No, no es el caso, la verdad, no tengo todavía 50 años, estoy de camino como todo el mundo, ¿no? Pero llegaré, no sé si llegaré. Lo que pasa es que las mujeres tienen un factor de riesgo mayor a tener esos problemas, y más cuando pasan por la menopausia. Bueno, aquí tenemos a María Luisa, que está en este momento pasando por un reconocimiento a cargo de María Ángeles, que es la oftalmóloga, que está tomando ahí nota de cómo tienen los ojos. Usted empezó a tener problemas antes de los 50, pero se han visto agravados con la menopausia, ¿no? Sí, sí, y las cataratas sobre todo más. Porque usted tenía vista cansada. Sí, yo tenía vista cansada, pues a lo mejor a los 40 o 30. No. Ah, vale. Pero luego a partir de los 50, claro, se me ha ido acentuando más lo de las cataratas. ¿Y qué síntomas tenía? Pues que ves un poco borroso, y la vista cansada, que no ves de cerca, te pones a leer y no ves. Pues eso, no lo sé. Bueno, vamos a hablar ahora con la doctora María Ángeles Fernández, que es la oftalmóloga, y que nos va a explicar por qué pasa esto, por qué las mujeres de 50 años, cuando tienen la menopausia, pues empiezan a tener o a acentuar bien los problemas que ya tenían o a aparecer nuevas enfermedades, ¿no? Eso es, buenas tardes. Lo que ocurre es que con la menopausia se produce un déficit, una disminución de las hormonas sexuales, y en el ojo disponemos de unos receptores para esas hormonas. Entonces esos receptores se ven alterados y se producen algunos síntomas que los pacientes nos refieren, las pacientes en este caso, como son pues el síndrome del ojo seco, se queda el ojo un poquito más seco, molesta, y además aparecen la presbicia, que ya se había iniciado en la década de los 40, se va acentuando cada vez más, de manera que la vista se cansa y no se puede leer bien de cerca, y algunos procesos degenerativos como las cataratas o en algunos casos también la degeneración macular también se van aumentando. En el caso de María Luisa, por ejemplo, tiene un problema. Se puede solucionar con gafas, con distintos métodos, pero también se puede operar, ¿no? Con el láser, con otras técnicas más avanzadas, puede paliar ese problema, no hay que resignarse. Efectivamente, eso es. Aquí en la Clínica Baviera disponemos de la última tecnología, tanto tipo láser como utilizando lentes intraoculares, para mejorar la visión de lejos, quitar las gafas de lejos, y también, que mucha gente no lo sabe, para mejorar la vista cansada y poder recuperar esa visión de cerca que se había perdido previamente. Bueno, vamos a acercarnos aquí porque hay dos pacientes que, bueno, no les gusta que le llamen pacientes, vamos a decir dos señoras muy atractivas, que están ya avergonzadas, he conseguido que se avergonzaran, que nos van a contar porque ellas padecían este síndrome o enfermedad del ojo seco. ¿Qué significa esto? Porque ustedes lo han padecido, al principio tenían unos síntomas que más o menos, ¿qué sentían? Simplemente que te cuesta mucho mover el ojo, te obliga mucho a parpadear, no te impide hacer muchas cosas, pero es muy incómodo. Tenemos a su lado a Laura, que también ha padecido algo así parecido, ¿no? a este problema. No, es lo mismo, es escozor en los ojos y te empiezan a llorar, y sobre todo por la noche. Cuando estás viendo la televisión o estás leyendo, es cuando más se acusa. Claro, porque cuando tienen la mirada fija en algo y mantienen la visión sobre lecturas, sobre la televisión, es ahí cuando notan ese escozor, ¿no? Esa molestia, esa sensación de tener algo dentro del ojo. Sí. ¿Y cómo han tratado esta enfermedad? Yo muy poco, solamente con algunos tubitos de lágrimas, esas gotas, es lo único que me pongo cuando me encuentro así un poco incómoda. Bueno, pues la idea y sobre todo la forma de paliar estos problemas una vez pasados los 50 años y si hemos tenido menopausia con mayor rigor, sobre todo en el caso de las mujeres, es hacerse una revisión periódica, como está haciendo ahora mismo María Luisa, para intentar detectar ese problema y sobre todo poner una solución. Una revisión periódica a tiempo es lo que tenemos que hacer, claro que sí. Gracias, David. Y volvemos hasta Blancas, en Teruel, para disfrutar de un particular museo Beatriz y realizado con muchísimo cariño. Muy bien. Asombrada me he quedado al ver el museo que tiene aquí Amparo, porque la verdad es que en principio es Museo de Aperos de Labranza, Amparo, pero de Aperos de Labranza pocos, bueno, muchos, pero muchas cosas más, ¿no? ¿Esto que tengo aquí, qué es? Estos son unas devanaderas, que aquí se pone la madeja de algodón o de hilo y se hace el ovillo. Se va devanando y entonces se va haciendo el ovillo.
cuando se hacían los Cuando se ovillos. hacía, que ahora ya no. Que ahora ya no se hace. Ya los venden hechos. Voy a dejarla por aquí porque, Amparo, la verdad es que realmente todo este museo, vamos andando un poquito para allá, lo empezó a hacer tu suegro. Lo hizo él todo. Él tenía mucha ilusión, tenía muchas cosas, venía gente a verlo y decía, oye, pues yo tengo esto. Entonces se les daba y cosas que ha comprado. Venía gente y decía, pues mira, ya que tienes tantas cosas, voy a traerte que tengo en casa. Eso, y así es como ha llegado. Bueno, por aquí tenemos aperos de la caza también. Sí, es que él era muy aficionado a la caza y camisas de antes, de los mayores, antiguas. Esas son de... Hasta los calcetines. Esas camisas son de lienzo. Los calcetines de algodón, que antes los llevaban para ir al campo. Pero esos calcetines además se ensuciaban mucho y no duraban nada, enseguida se rompían. Fíjate. Al lavarlos se rompían mucho. Además, Amparo, tu suegro tenía el cine de Blancas. Sí, también. Que tenemos aquí la máquina de cine. La máquina del cine. Con las entradas incluso. Con las entradas que valía 3 pesetas. Entrada del cine, mira, Blancas, Teodoro Recio, se llamaba su suegro. Sí, sí, desde luego. Anda, que no le gustaría ver cómo está su museo, ¿verdad? Sí, tenía una ilusión. Por recoger todo lo que había. Todo esto lo hizo él y con mucha ilusión, desde luego. Porque ¿cuántos años estuvo recogiendo todas las cosas que tenemos aquí? De labranza hay muchísimas cosas. Muchas. Y las que no las hizo él, porque hay cosas que no las tenía y las hizo él. Era muy amañoso él. Como los cromos, ¿no? Con los niños. Me falta pues lo hacía, porque los bozales los hizo él. Si les faltaba algún clavo, alguna cosa, pues lo ponía él. Él lo arreglaba todo. ¿Realmente hay alguna pieza que tú digas, esta me gusta a mí más que otras porque le tengo especial cariño? Mira que hay, mira que hay. Es que les tengo a todo, pero especialmente al triciclo que era de mi marido cuando era pequeño. Aquí se montaba tu marido. Si lo vieras ahora, con lo gordo que está montado, aquí seguro que no. Pero de pequeño sí. Lo llevaba. ¿Y este también se lo hizo tu suegro? Pues no sé, se lo compraría, porque entonces... Tampoco teníamos todos de triciclo, Pero hay cosas que tienes por aquí muy bien conservadas, Sí. Por ejemplo, este carro está muy, muy, muy bien conservado. Sí, todavía tiene la primera pintura que le dieron. Sí, la primera, sí. Está, pero bien. Y una prensa... La prensa de la uva, que tenían también el Trujal, que se decía. Oye, ¿qué te dice la gente cuando viene a ver todo este museo? Pues les gusta mucho. Se van muy contentos. Porque además tú no pagas, o sea, no cobras entrada. No, aquí viene todo el mundo gratis. Aquí se hace gratis. Pueden entrar, ver, incluso tú les puedes dar explicaciones de lo que son las cosas. Yo les explico todo lo que sé, porque mi suegro lo hacía pues mejor que yo. Porque realmente yo había muchas cosas que no sabía ni lo que eran, porque claro, hay cosas que no he vivido, de las cabezadas de los caballos, todas, mira, las botas, todo. La sereta, eso es la sereta. La sereta, pues ni idea. Cuando iban a labrar, pues ahí les ponían la paja y la cebada, y entonces pues claro, los machos comían ahí. Te falta sitio, Amparo. Sí, después de hacer el tabique lo tenemos que tirar pero bueno, para seguir poniendo cosas. Ahora nosotros que conservemos esto. Claro, que y que venga la gente a verlo. Que para poner más ya no. Si hubiera estado el abuelo sí, nosotros no. Y además me han contado que aparte de tener eso tienes muy buena maña en la cocina. Uy, mira, de todo me tocará. Un poquito, sí, Sobre todo en aquello que lleva azúcar y está muy bueno y muy dulce. Bueno, lo digo, ya lo sabrán por qué lo digo, porque es que aquí, Amparo, en unos minutitos nos vamos a ir a su cocina, a la Casa Rural, Casa Amparo, sí, claro. Que está estupenda y allí nos va a cocinar hojuelas de carnaval. Como llega carnaval, está ahora a la vuelta de la esquina. Sí, claro, yo lo digo y lo ofrezco para alguien si quiere venir a la casa. Para que pues los obsequiaré con las hojuelas. Pues veremos esa casa y comeremos las hojuelas de carnaval que en unos minutos cocinamos aquí con Amparo. Y nos ha encantado ese museo de valor incalculable y al que están invitados, como han escuchado. Nos marchamos a publicidad, pero en unos minutos volvemos hasta Fuentejalón para terminar la tarde por todo lo alto, con las jotas, ahí las escuchan en directo, del grupo Las Olivicas. También estaremos en Blancas para cocinar. Enseguida estamos con vosotros. Con el aire de la jota, con el aire de la jota, en las eras de mi pueblo.